Hola a todos, mi nombre es Alondra Márquez López y el día de hoy les voy a enseñar un nuevo tema sobre administración financiera. Vamos a ver lo que son las razones financieras, cuál es la utilidad de estas, qué tipo de razones financieras existen y nos abarcaremos más en lo que son las razones de rentabilidad y veremos un ejemplo de esto. Comenzamos. Entonces, ¿qué es una razón financiera? Las razones financieras son indicadores utilizados alrededor del mundo para medir la situación económica de una empresa, ya sea con el objetivo de mejorar o de predecir su desempeño en un futuro próximo. En pocas palabras, son indicadores que son utilizados en todo el mundo para medir o cuantificar la realidad económica de una empresa o de una unidad evaluada. Una vez entendido qué son las razones financieras, ¿para qué nos sirven las mismas? Primero, medir o cuantificar la posición financiera de la empresa. 2. Sirven para comparar esa información en diferentes periodos de tiempo. 3. Conocer el comportamiento de la empresa, hablando económicamente o financieramente de un tiempo determinado. 4. Gestionar pagos. 5. Realizar proyecciones a corto, mediano y largo plazo. 6. Realizar correcciones. Y 7, y la más importante, tomar decisiones hablando financiera y económicamente. Teniendo en cuenta la información antes mencionada, se puede decir que el uso más importante de las razones financieras es el análisis de la información que produce la empresa hablando económicamente. En otras palabras, es la capacidad de contextualizar o de resumir la información para que ésta garantice un futuro positivo, así como la seguridad de mantener una empresa estable y de la detección de riesgos potenciales para la misma. ¿Cómo se clasifican las razones financieras? En resumen, podemos clasificarlas en 3. La primera son las razones de liquidez. Esta se refiere a la facilidad con que la empresa puede pagar sus cuentas o sus deudas en un corto plazo, utilizando los activos del activo circulante. Es decir, el dinero que se encuentra en los bancos o el dinero que se encuentra físicamente en la caja. La segunda es la razón de endeudamiento. Esta, también conocida como ratio de endeudamiento o índice de endeudamiento, nos indica la proporción de la inversión de la empresa que es financiada con recursos ajenos. Es decir, nos indica el monto o la cantidad exacta de dinero que se utiliza de otras personas ajenas a la empresa, como son los bancos o los proveedores, para poder generar una utilidad. Por último, tenemos las razones de rentabilidad. Estas miden la capacidad que tiene una empresa para generar utilidades de manera estable y se espera que estas mismas utilidades crezcan con el tiempo. Prácticamente nos marca cuánto es lo que genera la empresa con cada actividad realizada. Ya habiendo desglosado cada una de las razones financieras, vamos a realizar un ejercicio para calcular las razones de rentabilidad. ¿Qué se necesita para calcular las razones financieras? Se necesita de 2 elementos fundamentales: el balance general y el estado de resultados. El balance general es un documento o informe financiero que muestra detalladamente los activos, es decir, el dinero, los elementos físicos como los edificios, los terrenos, la maquinaria o los equipos que posee la empresa, los activos, lo que debe la empresa, por ejemplo, las deudas que tenga con los proveedores o las deudas que tenga con los bancos u otras entidades financieras, y el patrimonio, por ejemplo, las aportaciones ya hechas por los socios o accionistas de la empresa o los beneficios o utilidades que ha obtenido la empresa. El estado de resultados es un reporte que todo negocio necesita, ya que en este se determina si se ha podido alcanzar los objetivos deseados en un periodo determinado. La información que tiene este reporte
viene en relación con los ingresos y los gastos que presenten una empresa. También se puede saber si ésta ha obtenido beneficios o pérdidas en un lapso específico. Antes que nada, debemos saber cuáles son las fórmulas para calcular las razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad poseen 5 fórmulas. La primera es el margen de utilidad bruta, que se calcula dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. La segunda es el margen de utilidad de operación u operacional. Se calcula dividiendo la utilidad operacional versus las ventas netas. La tercera es el margen de utilidad neta y se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas netas. La cuarta son los rendimientos sobre activos, que se divide entre la utilidad neta entre los activos totales. Y por último, tenemos el rendimiento sobre capital social, que es la utilidad neta entre el capital social. En el siguiente ejercicio, haz lo que se te pide. La empresa La Luz SADCB es una empresa distribuidora de refrescos, la cual se sabe que es rentable, pero ya que quieren invitar a un nuevo socio, este socio tiene dudas sobre si esta empresa es realmente lo suficientemente rentable. Se te pide calcular las razones financieras de rentabilidad y contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el grado de rentabilidad en la utilidad bruta? ¿Cuál es el grado de rentabilidad en la utilidad operacional? ¿Cuál es el grado de rentabilidad en la utilidad neta? ¿Cuál es el grado de rentabilidad con los activos de la empresa? ¿Y cuál es el grado de rentabilidad en el capital invertido por los accionistas? Este es el balance general y el estado de resultados de la empresa de luz. Con estos dos elementos vamos a calcular las razones de rentabilidad. Un dato muy importante que deben tomar en cuenta es que el total activo y el total de los pasivos más el patrimonio debe ser el mismo. Ahora, ¿cómo calcular las razones de rentabilidad? Aquí tenemos la fórmula de cada una de las razones. Nosotros, utilizando el programa de Excel, vamos a calcularla utilizando fórmulas. Primero, el margen de utilidad bruta. La utilidad se calcula dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. Entonces, colocamos el símbolo de igual, seleccionamos la utilidad bruta y lo dividimos entre las ventas netas. Y nos sale 0.24. Para el margen de utilidad de operación, haremos exactamente lo mismo. Colocaremos el símbolo de igual, la utilidad operacional entre las ventas netas. Nos sale 0.10. En el margen de utilidad neta haremos exactamente lo mismo. Colocamos el símbolo de igual, utilidad neta, entre las ventas netas. Nos sale 0.06. Para el rendimiento sobre activos, vamos a dividir la utilidad neta entre los activos totales, es decir, el total del activo. Y nos sale 0.04. Para el capital social, vamos a dividir la utilidad neta entre el capital social. Fíjense que aquí tenemos dos capitales, el capital social y el total pasivo más el patrimonio. El patrimonio es el capital. Como esta es la suma del total de pasivos y el patrimonio, no lo podemos dividir. Solo necesitamos el capital social. En este caso, o en este ejercicio, el capital social ya nos viene especificado.
En otros ejercicios, ustedes tendrán que restarle el total del pasivo al patrimonio. Dividimos y nos sale 0.04. Ahora sí, ya podemos poner nuestras conclusiones. Ya teniendo los resultados, podemos analizar la información. En el margen de utilidad bruta tenemos 0.24. Esto quiere decir que por cada peso que se venda de utilidad bruta, es decir, antes de descontar los gastos tanto de administración o de ventas, se gana 0.24 pesos, es decir, 24 centavos. En el margen de utilidad de operación tenemos 0.10. Esto nos dice que por cada peso que se venda, ahora sí, ya quitando los gastos de venta y los gastos de administración, se cuenta con una rentabilidad de 0.10 pesos, es decir, 10 centavos. En el margen de utilidad neta tenemos 0.06. Esto nos dice que las ventas, si descontamos los costos y los gastos por cada peso, existe una rentabilidad de 0.06 pesos, es decir, 6 centavos. En el rendimiento sobre activos tenemos 0.04. Esto nos dice que por cada peso que se tenga como activo, solo se está produciendo 0.04 pesos de rentabilidad. Es decir, de todos los activos que tenemos, por cada peso estamos solo produciendo 4 centavos. En el rendimiento sobre el capital social tenemos 0.04%. 0.04. La razón de rendimiento del capital nos dice que por cada peso que se está invirtiendo de los socios, ellos solo están ganando 0.04 pesos. En otras palabras, 4 centavos. Entonces, como conclusión, podemos determinarle al socio que quiere integrarse que esta empresa no está siendo tan rentable como dice ser. Podemos comparar estos resultados con otra empresa con el mismo giro para saber si estamos teniendo una mayor o una menor rentabilidad. Pero por lo consiguiente y por los resultados, esta empresa no es rentable. Espero que este video les haya agradado y les haya resolvido sus dudas acerca de las razones financieras, en especial de la razón de rentabilidad. Esperamos volver a verlos en un próximo video. Hasta luego.